Vamos a ver la amebiasis. La amebiasis va a ser una enfermedad intestinal producida por un protozoario, el cual no tiene una forma constante, es amorfo, por lo tanto se le considera un ameboide o amébula. Existen diferentes especies. La principal es Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, Entamoeba Mushkovsky, Entamoeba bangladeshi. De estas 4 especies, la que más nos va a interesar y es la que vamos a ver es Entamoeba histolítica. Si bien la mayoría de veces cursa de forma asintomática, en el 90% de los casos, en un 20-10% de los casos podría producir una colitis amebiana, o incluso en menos del 1% un absceso hepático o cerebral, pero es más común el hepático, aunque también puede solamente provocar una diarrea que dure 3 días. El Entamoeba dispar no es patogénica. Entamoeba Mushkovsky solamente genera diarrea. Y Entamoeba bangladeshi aún no está muy bien descrita. Vamos a iniciar viendo el ciclo vital. Todo va a iniciar con la ingesta de la forma infectante de Entamoeba histolítica, que va a ser un quiste. En parasitología generalmente se ocupan 2 formas en las que se va a encontrar el parásito. Una va a ser en su forma infectante y otra va a ser su forma parasitaria. No son lo mismo. La forma infectante es la forma en la cual va a estar el microorganismo o se va a encontrar el microorganismo para acceder al huésped. La forma parasitaria es en la cual el microorganismo se va a encontrar para producir un daño al hospedero. En el caso de estas 4 enfermedades, de estos 4 parásitos, la forma infectante es un quiste y la forma parasitaria es un trofozoito. El trofozoito es la forma metabólicamente activa y la que va a estar generando el daño en el hospedero, y se va a estar produciendo de forma asexual por fisión binaria. El quiste, por su parte, va a tener ciertas características morfológicas, pero estas características son iguales en estos 4 géneros. Por lo tanto, si queremos hacer una diferenciación por un coproparasitoscópico en serie de 3, pues no se va a poder porque son iguales. Este quiste adentro tiene 4 núcleos. El quiste es una forma de protección para el parásito. Esta forma le va a conferir protección ante el ambiente e incluso ante medidas de saneamiento como el cloro. Entonces resiste el cloro. Este quiste se va a encontrar en las heces y va a contaminar pues todo lo que contamina en las heces, que es prácticamente todo, pero principalmente el alimento y el agua. El agua, con su característica de que resiste el cloro, nos explicaría por qué hay brotes infecciosos en algunas ciudades, y esto es porque sus depósitos de agua están contaminados con quistes, y aunque les agreguen cloro, no van a poder eliminar el quiste y pues va a propagar una infección. No solamente se puede de estas formas, también se puede por medio de un contacto directo. Esta infección es de persona a persona, en la cual es por prácticas sexuales anal, oral, y pues aunque nos veríamos tentados a pensar que en este caso la forma infectante es un trofozoito, no es así, ya que el trofozoito vive muy poco fuera del organismo, y además, como no tiene esa forma de protección que es el quiste, pues rápidamente se va a morir o va a ser neutralizado en el estómago por las enzimas y por el pH. Este trofozoito, cuando logra salir del ano y se encuentra en los pliegues anales, lo único que va a provocar es una infección cutánea. Este quiste, decíamos, va a ser ingerido
por la persona, se va a alojar, va a pasar más bien por el estómago, y aquí va a haber un estímulo para que se lleve a cabo un desenquistamiento. Aquí no se lleva a cabo el desenquistamiento, solamente hay un estímulo que es por medio de enzimas o del pH, para que posteriormente la liberación, el desenquistamiento, se lleve a cabo en el intestino delgado. En el intestino delgado se lleva a cabo el desenquistamiento. Producto de este desenquistamiento se van a liberar 8 amébulas que se van a transformar en el trofozoito, el cual se va a reproducir por fisión binaria, decíamos. Este trofozoito no se va a quedar alojado en el intestino delgado, va a migrar y se va a quedar instalado en el colon. Preferentemente en el ciego, aunque también puede quedar en el colon sigmoides o en el colon ascendente. ¿Por qué se va a quedar alojado en el colon, en el intestino grueso y no en el intestino delgado? Esto es explicado por 3 razones. Una, por la lectina. Este parásito en su membrana presenta una molécula de adhesión que es la lectina. Esta lectina presenta afinidad para la galactosa y la N-acetilgalactosamina. O sea, en otras palabras, el parásito se va a unir a los lugares que contengan estos residuos. Y esos lugares pues va a ser el intestino grueso y el moco. También porque va a necesitar la presencia de la microbiota intestinal, la cual es abundante en el ciego. El trofozoito tiene una maquinaria metabólica muy esencial, es muy básica, solamente se puede alimentar por glicólisis anaerobia o también por catabolismo de los aminoácidos. Entonces necesita la presencia de otros microorganismos, otras bacterias que le brinden nutrientes. Por eso se va a instalar ahí. Y en tercer lugar, por la presencia de la mucina. La mucina es un glucosacárido, que se va a encontrar en el moco y pues es una forma importante de adhesión para el trofozoito. Antes de continuar, tenemos que entender 2 cosas. Bueno, una cosa. La entamoeba espolítica tiene diferentes genotipos, o sea, hay diferentes genotipos para la misma especie. Estos genotipos los podemos clasificar en 2 formas, de una vista muy general: las que van a provocar una amibiasis no invasiva y las que van a provocar una amibiasis invasiva. La amibiasis no invasiva es lo que vamos a conocer como infección crónica asintomática. Y esto va a ser en el 90% de los casos. La amibiasis invasiva va a provocar una infección invasiva intestinal, o también puede ser una infección invasiva extraintestinal.
De hecho, esta infección invasiva intestinal va a derivar en una infección invasiva extraintestinal. Generalmente de 20 personas, una sola persona va a transformarse de esta infección a esta infección. Por eso hay que darle tratamiento a todos para que no ocurra esto, ya que esta es una forma peligrosa y es la que va a producir la muerte. Lo siguiente que vamos a describir, bueno, la evolución de la enfermedad o cómo es que se va a llevar a cabo se ve influenciada por un factor que va a ser qué genotipo es el que predomina más en la persona. Generalmente una persona no come solamente un tipo de entamoeba histolítica, come o consume diferentes tipos, es como un cóctel. Entonces, dependiendo de cuál fue o cuál predomina más, es como se va a llevar a cabo esta infección. Es hacia donde se va a inclinar, hacia una asintomática, a una invasiva intestinal o extraintestinal. También va a verse influenciado por el estado de nutrición de la persona. Si por mala suerte tuvo una infección invasiva y esta está desnutrida, le va a faltar una hormona que es la leptina. Esto va a conducir hacia un cuadro más agudo. Entonces, eso es como de forma general. Lo que vamos a tratar de explicar ahora es las diferencias entre la amebiasis no invasiva, bueno, entre los genotipos que existen, entre los genotipos que no son invasivos y los genotipos invasivos. Vamos a hacer un acercamiento a esta zona. Esto que voy a dibujar es un enterocito. Esto es otro enterocito y otro enterocito. Esta sería la lámina basal y aquí estaría la submucosa. Esta sería la mucosa. Aquí estaría la capa de moco. Este es el moco. Este sería el borde en cepillo. Estos son los enterocitos. Bueno, el trofozoito, en el caso de la no invasiva, sí va a presentar la lectina, con la cual se puede adherir al moco. Tiene menos cantidad de lectina, pero pues logra adherirse al moco, ¿no? Pero va a carecer de una proteína, de unas proteasas, perdón. Estas proteasas son las proteasas de cinasa, las cuales lo que permiten es la ruptura del moco para que atraviesen y se pongan en contacto directo con el borde del cepillo. Esto no ocurre porque les faltan estas proteasas de cinasa, entonces solamente quedan en la luz intestinal y no generan ningún daño, ningún síntoma, y lo único que sí van a estar generando van a ser un enquistamiento, lo cual es la producción de más quistes, y estas personas van a participar en la producción, o más bien en la propagación de la infección. Pensemos en una persona que es un cocinero, una persona que está en contacto constante con alimentos. Entonces, si es una persona que está parasitada con esto y es asintomática y está en contacto con alimentos, pues va a estar contaminando a muchísimas personas. Ahora vamos a ver las amebiasis invasivas. En este caso, voy a volver a poner el mismo esquemita. Esto es un enterocito, otro enterocito, es el epitelio. O sea, esto sería la mucosa, la lámina basal y la submucosa. Aquí estaría la capa de moco, es una capa protectora, una barrera, este moco. En este caso, los trofozoitos tienen demasiada lectina. Tienen mucha lectina, lo que le permite una fácil adhesión al moco. Además, presentan las proteasas de cinasa que les van a permitir romper el moco, la capa de moco, atravesar e introducirse en esta zona. Van a estar en contacto con el epitelio, o sea, van a encontrarse con el borde del cepillo. En
En este paso ya pudo haber dado una sintomatología, que es una diarrea, que solamente va a durar 3 días. Aún no es nada grave. También lo que va a producir aquí va a ser úlceras, va a dañar el epitelio, lo va a alisar, por eso su nombre de histolítica, provoca úlceras. Pero más que un proceso inflamatorio, esto es un proceso necrótico, va a ser un proceso de necrosis. Estas úlceras son provocadas por el proceso que se conoce como trombocitosis. La trombocitosis consiste en la adherencia, en la citólisis y en la fagocitosis. Estas lesiones son producidas porque el trofozoito va a adherirse mediante sus lectinas. Esta lectina se va a unir al enterocito porque ahí va a encontrarse la galactosa y N-acetilgalactosamina, y al unirse va a producir la formación de un ameboporo. Este ameboporo es similar al que se forma en el complejo de ataque a la membrana, es el similar al que se forma en el complejo de ataque a la membrana en el sistema de complementos. Solamente que en este caso lo que va a producir es una entrada muy grande de calcio, y eso va a provocar una lisis celular, va a producir una muerte celular. Además de eso, va a producir la muerte de las células por la activación de la caspasa 3. También va a producir bueno, esto es por parte de como tal del trofozoito, esta trombocitosis. Pero van a llegar los neutrófilos, los cuales van a tratar de fagocitar al trofozoito, pero no van a poder. Entonces lo único que van a provocar va a ser un daño extra. Este daño es porque van a llegar los neutrófilos, intentan fagocitar al trofozoito, van a morir y liberan sus enzimas, van a liberar sus enzimas y van a aumentar esta lesión. Si viéramos esta lesión desde arriba, veríamos que se asemeja a lo que es un grano, una elevación, se ve como una erupción, pero no va a ser rojiza, sino que se encuentra del mismo color que del intestino. Esto es porque decíamos, no es un proceso inflamatorio, sino es un proceso necrotizante, es un proceso necrótico. A estas úlceras se les denomina por su aspecto, debido a que aquí entra el trofozoito y se empieza a reproducir hacia los lados, se le denomina como en forma de botella, o en forma de cuello de botella, o en forma de botón de camisa. Es una lesión característica. Y hasta aquí, todo esto que acabamos de describir va a ser una amibiasis invasiva, con una infección invasiva puramente intestinal. Aquí va a producir una colitis amebiana. Si todavía el efecto lítico fuera demasiado como para atravesar la lámina basal y acceder a la submucosa, ya estaríamos hablando de una infección invasiva extraintestinal, la cual se caracteriza porque atraviesa todo la lámina basal, llega a la submucosa, llega a la circulación sanguínea y va a producir un absceso en el hígado, o incluso puede ser un absceso cerebral, pero es más común que se dé en el hígado. Vamos a ver un poco de la sintomatología de cada uno. En este caso, pues no va a haber sintomatología, no hay cuadro clínico, es asintomático. En este caso, cuando atraviesa, puede generar una diarrea de 3 días. Y en este caso, en el cual ya hizo un daño al epitelio, va a provocar una colitis amebiana. Vamos a escribirlo acá: una colitis amebiana, la cual se va a caracterizar por un aumento en el peristaltismo, y tiene un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. El periodo de incubación es
¿cuánto tiempo va a pasar desde que yo ingerí el parásito hasta que va a dar manifestaciones clínicas? Este es el periodo de incubación. Entonces es aumento en el peristaltismo. Además va a haber febrícula, no hay fiebre, es febrícula. Y vamos a tener un aumento gradual en el dolor abdominal. Además de la diarrea. La diarrea es una diarrea disenteriforme. Incluso puede causar disentería. Este es un aumento gradual entre las 3 a 4 semanas que se ingirió el quiste. Una diarrea disenteriforme se refiere a aquella diarrea que tiene heces, tiene moco y tiene sangre. Una diarrea disentérica solamente tiene moco y sangre. Se puede diferenciar esta colitis amebiana de la colitis, de la colitis bacteriana, porque la bacteriana solamente genera síntomas por 1 o 2 días y esta va a generar síntomas por muchísimo más tiempo. La colitis amebiana también puede presentar un megacolon tóxico y un ameboma. El ameboma son granulaciones que se van a ver en el intestino y que pueden ser indicios de cáncer, pero en este caso el ameboma pues no es de cáncer, es provocada por la colitis amebiana. Es muy raro que pasa solamente en el 0.5% de los casos. Esto, decíamos, corresponde a esta parte nada más. Una vez que ya logró penetrar la submucosa, acceder a la circulación sanguínea y hacer un absceso hepático, lo que es una infección invasiva extraintestinal, esta infección, si la infección invasiva extraintestinal es un absceso hepático, solamente, además de todo esto, va a generar dolor en el hipocondrio derecho o en el epigastrio. Además va a tener un periodo de 3 a 4 semanas con fiebre y una tos. Otras enfermedades extraintestinales invasivas van a ser, por ejemplo, que llegue a pulmón o puede llegar al pericardio. Pero eso es igual, muy raro. El diagnóstico, decíamos al inicio, no es recomendable, o más bien no se debe hacer por coproparasitoscópico en serie 3. Lo recomendable es un examen en fresco, aunque la literatura marca que lo que se debe hacer es pruebas serológicas, esto es buscar antígenos, pero pues eso no se puede hacer en México, no siempre se puede hacer pruebas de PCR. Entonces lo ideal es hacer un examen en fresco para identificar a los trofozoitos. Debe ser un examen que se lleve en las primeras 2 horas para que se puedan encontrar estos trofozoitos y no mueran porque viven muy poco. El diagnóstico, ¿qué más? El tratamiento, vamos a ponerlo aquí. El tratamiento para examen, normalmente, o más bien en la práctica y en el examen, normalmente lo que se pone o lo que se hace es poner nitroimidazoles. Estos nitroimidazoles van a ser el metronidazol y el tinidazol. Eso es en la práctica, pero la literatura marca que el tratamiento debe ser diferente para estas personas y para estas personas. Las personas que tienen una infección crónica sintomática lo que tienen son parásitos en la luz intestinal, ¿no? Entonces lo que vamos a querer es eliminar estos parásitos que están en la luz intestinal. Esto se va a hacer con parmomicina. Entonces, parmomicina para los que solamente tengan infección crónica sintomática. Los que tengan ya sea una colitis amebiana o tengan ya un absceso hepático, lo que es una infección invasiva extraintestinal, ya se trata con los nitroimidazoles, los cuales pueden ser el metronidazol o el tinidazol. Generalmente, igual en la práctica clínica se ocupa más el metronidazol, pero la literatura remarca que es recomendable o es mejor el tinidazol.
porque sus dosis son más bajas y además va a generar menos efectos secundarios. El metronidazol lo que provoca son náuseas, dolor abdominal e incluso un sabor metálico. Y creo que ya es todo. Bueno, la prevención pues son medidas de saneamiento básico y pues tratar de no comer también en lugares que sean, por ejemplo, en la calle, no comer comida en la calle y nada más.